Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Bienvenido al estudio del repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy, miércoles 29 de septiembre, el título es El Pacto del Sinaí. Recordemos nuestro versículo para memorizar de esta semana. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Recordemos que el objetivo de este trimestre, hasta el mes de diciembre, nuestro objetivo es estudiar el libro de Deuteronomio. Pero antes de llegar al libro de Deuteronomio, necesitamos saber qué es lo que ocurrió antes de que se escribiera el libro de Deuteronomio. El día de ayer hablamos de Abraham. Recordemos que Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob después se le cambia el nombre a Israel. Israel tuvo 12 hijos que fueron lo que conformó las 12 tribus de Israel. Y es como el pueblo de Israel tiene su origen. Llegan a Egipto y en Egipto los vuelven esclavos. Jehová había prometido a Abraham que iba a ser bendecida la tierra. Su nación iba a ser grande. Y ese objetivo no se estaba cumpliendo. Entonces Jehová se acordó de eso, dice el libro de Éxodo, y entonces libera al pueblo de Israel de la esclavitud. Lo sacan de Egipto. ¿Qué privilegio tuvo el pueblo de Israel? Porque Jehová los saca, dice que con brazo fuerte, Jehová saca a Israel de Egipto. Y ese pueblo tuvo un gran privilegio. Nadie le contó. Ellos vieron abrir el Mar Rojo. Ellos caminaron, atravesaron el Mar Rojo. No necesitaron nadar. Tuvieron ese privilegio. Fue algo impresionante para ellos. Sin embargo, aún así, después de ver todas las maravillas de cómo Dios obró, el pueblo no obedeció. Después de que salieron de Egipto, pasaron 3 meses y llegan al desierto de Sinaí. Y Jehová habla a Moisés, que era el líder que estaba al frente, habla a Moisés y le invita a que escuche, porque él era el intercesor, que lleve un mensaje al pueblo de Israel. Vamos al libro de Éxodo capítulo 19, que es la cita bíblica que la lección del día de hoy nos invita a la lección. Éxodo capítulo 19 encontramos esta escena de que después de 3 meses llegan al desierto de Sinaí y Jehová le habla a Moisés para que le comunique al pueblo de Israel lo siguiente. Mira que dice el versículo 4. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Y quiero ir al versículo 5. El versículo 4 dice que Jehová tomó sobre alas de águila y había traído al pueblo de Israel. El versículo 5 dice: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Da 2 indicaciones. Si escuchas lo que te digo, y no solo lo escuchas, sino lo guardas, lo pones en práctica, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¡Qué privilegio! Jehová estaba sacando al pueblo, estaba liberando el Señor al pueblo de Israel para que sean su especial tesoro, se cumpla lo que se le habría prometido a Abraham. El pueblo escuchó, porque guardaréis mi pacto. Él estaba invitando a que guardara lo que Dios le estaba prometiendo. Y es que cuando sube Moisés al monte, en el monte de Sinaí, Jehová le da las tablas de piedra a Moisés, les da los 10 mandamientos. Y usted puede leer con calma Éxodo capítulo 20. Lo que le estaba diciendo Jehová al pueblo de Israel era que escucharan los 10 mandamientos, era que guardaran la ley. Y el pueblo en ese momento se comprometió a guardarlo. El versículo en el capítulo 19 encontramos en el versículo 22, 23, 24
que Moisés sube con Aarón al monte Sinaí y se le entregan las tablas de piedra, los 10 mandamientos. ¿Cómo podemos comprobarlo esto? La Biblia lo dice, y el apóstol Pablo, siglos después, toca este punto en el libro de Hebreos, capítulo 9, el versículo 19 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Esta escena ocurrió y la redacta Éxodo capítulo 19. Dice que el pueblo se comprometió a guardarlo. Y de manera de compromiso, sacrificaron unos animalitos y la sangre de estos animalitos la rociaron sobre el libro, sobre la ley de Dios, sobre los mandamientos de la ley, dice Hebreos capítulo 9, versículo 19. El pueblo se estaba comprometiendo a guardarlo. Ahora, interesante lo que ocurre. Sacrifican los animalitos y la sangre es la que van a rociar en el libro. Mira que dice el versículo 20: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. La sangre es algo muy importante en esta escena. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y el versículo 23 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando llevaban el corderito al santuario tenía que morir y la sangre era rociado en el velo del santuario, en señal de perdón, de remisión de los pecados. El que llevaba esa ofrenda, sus pecados habían sido perdonados. Ahora, ¿cómo comprobamos eso? Quiero que regresemos ahora al Antiguo Testamento, pero al libro de Levíticos capítulo 17 versículo 11. Dice de la siguiente manera: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar sobre vuestras almas, y la misma sangre hará expiación en la persona. Estaba significando que encontraban perdón en sus pecados. La sangre era la expiación, dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación es ser perdonado, ser redimido. Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Por eso ya no hay necesidad de llevar un corderito al santuario, porque Cristo Jesús vino a sustituir esos sacrificios, y por medio de su sangre tú y yo tenemos perdón. ¡Qué gran privilegio! ¿Qué significa entonces la sangre? Es la remisión de pecados. ¿Y por qué es tan importante incluso para nosotros hoy? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a morir por ti y por mí. Si guardares su pacto, si escuchas lo que Jehová te manda, tú eres un especial tesoro delante de los ojos de Dios. Escucha su voz, guarda su pacto, que el Señor tiene grandes cosas para ti. Yo te invito a que reflexionemos cada día y que cada día nos entreguemos a Cristo Jesús. Dios te bendiga, que tengas un excelente día.